madre murió de cáncer de páncreas y le pedimos a Dios sanidad, con fe, con oración, con todo lo que teníamos. Y no llegó como nosotros le pedimos. Pero en medio de aquel silencio llegó algo que no esperábamos. Y esta semana, mientras grabamos esto, estamos otra vez esperando. No vamos a contar detalles por respeto, pero sí queremos deciros algo. Este episodio no nace de la teoría. Estamos esperando resultados en nuestra propia casa y no sabemos lo que va a pasar. Y no es que no nos duela, es que en medio de esto hay algo que no tiene explicación fácil. Hay paz. Hoy queremos hablar de la espera que duele, del silencio de Dios que no es abandono y de cómo sostener la fe cuando la respuesta no llega como tú la pediste. Si estás cansado o cansada de esperar a Dios, quédate. Esto es para ti, porque antes de terminar os vamos a contar algo que nunca hemos contado en el canal, algo que estamos viviendo ahora mismo, en esta misma temporada y en esta misma semana. Antes de cualquier cosa queremos deciros algo muy claro. Estar cansado de esperar no es falta de fe. Sentir que Dios no responde, que el silencio se alarga, que llevas meses o años incluso creyendo en algo que no llega, no significa que tu fe sea pequeña, significa que eres humano. Y la Biblia está llena de personas que sintieron exactamente lo mismo. Abraham, María, los salmos de David, el propio Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús pudo gritar eso desde la cruz, nosotros podemos decirlo desde nuestra sala. Y es que el silencio de Dios no es su ausencia, pero entendemos que cuando estás en medio de Él se siente exactamente así. Y eso es válido. Aquí viene algo que quizás nadie te ha dicho sobre la espera y puede que cambie como la estás viviendo. Hay una mentira que circula mucho en ciertos ámbitos de fe y hace un daño enorme. Si no llega, es porque no tienes suficiente fe. Si Dios tarda, algo estás haciendo mal. Vamos a analizar y en cierta medida desmontar eso con dos versículos que van juntos. Juan 11, versículos 5 y 6. Fijaos lo que dice. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fijémonos en el texto. Pone 2 cosas juntas. Primero, Jesús los amaba. Y segundo, y aún así tardó 2 días. Me gusta mucho ese texto, José, y podemos ver cómo el retraso de Jesús no nace de la falta de amor, porque dice que les amaba, ¿verdad? El texto nos dice que desde ese amor, creo que podemos ver que desde ese amor Jesús estaba obrando algo que ellos todavía no podían entender, que ni siquiera se lo imaginaban. Y qué importante es entender, cielo, que el retraso de Dios no es un juicio sobre tu fe. A veces es preparación para algo que todavía no puedes ver. A mí me gusta pensar que Dios está tratando y trabajando con nosotros porque muchas veces lo que Él tiene que darnos, quiere darnos, no estamos preparados para sostenernos. Nuestras manos no aguantan la bendición que Él quiere que sostengamos, ¿no? Y necesita que pasemos por determinados procesos para fortalecernos, para hacernos crecer y adaptarnos a sus tiempos y no a nuestros tiempos, ¿no? Que muchas veces queremos que las cosas ocurran en nuestros tiempos y a nuestra forma. Por eso cuando decimos rendirnos a Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo verdaderamente a esto, ¿no? Lo que pasa que a veces creo que humanamente es un poco difícil y siempre tendemos a intentar esperarlo en el momento en el que controlamos, que al final es nuestro tiempo. Pero me gustaría dejar claro que todo esto que estamos diciendo no es para que la gente se resigne. Lo decimos para que te liberes de una culpa que no te pertenece. Cielo, antes de seguir, quiero hacer una confesión. Ay, Dios mío, cuando tú empiezas así, yo me preocupo, de verdad. No te preocupes. Y es que a veces cuando estoy en una espera larga me doy cuenta de que soy exactamente igual que nuestros 2 hijos pequeños, igual que nuestro pequeño David
y que nuestra hija más pequeña, Ruth, cuando piden o quieren algo. Pero cuéntanos, no lo dejes ahí. Cuéntanos, por favor. Es esa cosa que dicen los niños, ¿no? Cuando quieren algo y no llega. Lo quiero ya, no mañana, ya, ahora, por favor, ya. José, perdóname, pero creo que eso no es solo de David y Ruth. Creo que nosotros también somos así, yo también. Y yo me pregunto si Dios nos mira con la misma ternura con lo que nosotros miramos a nuestros hijos, ¿no? Cuando hacen eso, esa mezcla de amor y calma, porque sabe algo que nosotros no sabemos todavía. Un padre que ama a sus hijos no le da todo lo que piden en el momento en el que ellos lo piden. No porque no quieran dárselo, ¿verdad? Nosotros somos padres y siempre queremos darle todo, pero entendemos cuál es el momento de entregarle eso que están pidiendo, porque entendemos que ese es el momento adecuado para que ellos sepan recibirlo de verdad. Y es que hay algo precioso en esa imagen. Quizás Dios no está tardando como nosotros pensamos. Quizás está obrando en un tiempo que todavía no entendemos, para hacer algo más profundo de lo que ahora podemos ver. Dice Romanos 5, del 3 al 4, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué bonito. Me encanta ese versículo. Ese versículo es hermoso, ¿no? Y da mucho que pensar en poquitas líneas. Creo que tenemos mucho que aprender de ese versículo. Así es. José, me gustaría mucho que nos hables un poco de un hombre que aparece en la Biblia y que esperó 25 años. Y también que nos hables de lo que esa espera hizo con él en su vida. 25 años. A veces yo no soy capaz de esperar 25 minutos. Así es, nos referimos a Abraham, un hombre que siempre ponemos como ejemplo de fe, ¿no? Y es que, como bien dices, esperó un largo periodo. Dios le prometió un hijo cuando él tenía 75 años. Y el hijo llegó cuando Abraham tenía 100 años. 25 años con una promesa que humanamente era imposible. Y lo que me parece más importante es que en todo ese tiempo, en todo ese recorrido, en ese largo periodo, Abraham no se quedó quieto, caminó a una tierra desconocida, construyó, vivió y también, hay que decirlo, cometió errores, intentó ayudar a Dios con Agar, quiso acortar los tiempos de Dios con sus propios medios. Y esto también nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Correcto, porque eso también es humano. Así es. Esa tentación que nosotros tenemos de tomar el control de todo cuando la espera se nos está haciendo demasiado larga. Pero lo que define a Abraham no es que nunca dudara, es que siguió caminando a pesar de las dudas. Dice Romanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Me gustaría centrarme en se fortaleció en fe. Abraham no nació fuerte. Muchas veces pensamos que el que es fuerte es porque él es así, ¿verdad? Dice se fortaleció. Y entonces la espera no fue un obstáculo para su fe, fue el lugar en donde realmente su fe creció. Qué importante entender esto. ¿Cuánto tiempo llevas esperando algo que Dios todavía no te ha dado? Sea lo que sea que acabas de pensar, ese es el territorio del que te estamos hablando hoy. Y ahora viene el bloque del que más me han hablado. Un día del que nadie habla en casa. Así es, y es que quiero hablarte de un día del que casi nadie habla. Un día que está en el Evangelio y que siempre solemos pasar de largo. El sábado. Pero no nos referimos al sábado de la creación, sino al sábado entre la muerte de Jesús y su resurrección. Jesús murió el viernes, resucitó el domingo, y en medio hubo un sábado de silencio absoluto. Y es que, cielo, los discípulos no sabían que habría domingo. María Magdalena no sabía que habría domingo. Solo sabían que había muerte y silencio y una tumba sellada. Creo que ese sábado es la imagen más exacta
que podemos tener de lo que es vivir en la espera de Dios cuando realmente no vemos el final, no vemos el siguiente paso. Así es, ¿no? Ellos no sabían que al otro lado del silencio había la mayor noticia de la historia, la resurrección de Cristo. Solo sentían el silencio, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar en los procesos en los que nos sentimos en un silencio de Dios, en que no sentimos a veces incluso su presencia, ¿no? O no sentimos su voz, su dirección, ¿no? Que Él seguro sigue trabajando, sigue orando, igual que en este aparente silencio se estaba dando el milagro más importante para nuestra fe, como era la resurrección de Jesús, ¿no? Qué importante, José, esto que dices, ¿verdad? Porque, sin embargo, Dios estaba obrando en ese silencio, en esa oscuridad, en esos ojos que no podían ver realmente. Así es, ¿no? Y es que nuestra espera es ese sábado, no el viernes del dolor ni el domingo de la resurrección, el sábado del silencio. Nosotros creo que sabemos algo de ese sábado, porque hemos tenido algunos sábados en nuestra vida. Y creo que podríamos decir que ahora mismo estamos pasando por un sábado. Y lo que podemos decir después de todo lo que hemos vivido es que el domingo existe aunque todavía no lo veamos. Y pienso en muchos de los milagros de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Bartimeo, ciego, sentado al borde del camino, años esperando. Y el día que Jesús pasa por ahí, Bartimeo empieza a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y la gente que estaba alrededor le dijo que se callara, que no molestara, que no era el momento. Dice la Escritura en Marcos, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Me encanta, porque creo que eso lo hacemos mucho de nosotros. Cuanto más le mandaban a callarse, más gritaba. Y eso, ¿sabes lo que es? Espera activa. Y eso no es resignación, es la fe que sabe que el que puede cambiar las cosas está cerca y que no va a dejar de llamar hasta que le escuchen. Y Jesús se detuvo, le llamó, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo exactamente lo que necesitaba, sin rodeos, y Jesús le sanó. Si estás en espera, sigue clamando, sigue gritando, con más fuerza, no con menos. Y Bartimeo no está solo en esta historia. La Biblia está llena de personas que llevaban años esperando. El hombre junto al estanque de Betesda, la mujer encorvada o el ciego de nacimiento. Y más, personas al margen, personas detenidas, personas que parecían estar olvidadas. Así es, ¿no? Y Jesús las vio, las llamó, las puso de nuevo en movimiento. Por eso, si llevas años esperando, no confundas el silencio con olvido. Jesús no pasa de largo. Si ahora mismo estás pensando, pero yo llevo años esperando, escucha lo que viene ahora, porque vamos a contaros algo que nunca hemos contado. Quiero contaros algo que no es fácil de contar. Hace un tiempo estuve en un momento de espera muy concreto, una decisión laboral. Si seguir en la dirección de mi actual puesto de trabajo en un colegio o no. Una de esas decisiones que afectan a todo. Y durante semanas me puse en la presencia de Dios con oración, buscando discernimiento y buscando su paz y su claridad. Pero la claridad, José, no llegaba. Y lo que aprendí es que a veces Dios no te da la respuesta que pides. Te da algo diferente, esa presencia que te deja una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Eso que te ayuda a dar el siguiente paso aunque no veas el mapa completo. Hablamos de esa paz que te sostiene y que no se trata de certeza. Esa paz que solo puede venir de la presencia de Dios. Pero hay algo aún más difícil que quiero contaros hoy. Mi madre se llamaba Carmen y murió
de cáncer de páncreas. Durante ese proceso oramos, pedimos sanidad, creímos y por supuesto confiamos con fe. Y la sanidad no llegó de la manera que pedíamos. Yo llegué a esa familia queriendo a Carmen como realmente se quiere a una madre. Y verla sufrir y ver sufrir a José María fue realmente duro. Todavía duele y sinceramente creo que siempre va a doler. Pero no va a doler como en aquellos que no tienen esperanza. Y es que, cielo, nosotros en ese proceso seguimos creyendo en la sanidad. La pedimos, la esperamos. Pero mi madre nos enseñó algo que no habríamos aprendido, creo yo, de ninguna otra manera. Que cuando la sanidad no llega como la pedimos, Dios no ha perdido el control de la historia. Porque lo eterno sigue en sus manos. En ese proceso mi madre se acercó a Dios de una manera que yo no había visto antes. Y hoy tenemos la certeza de que mi madre está en la presencia del Señor. El cáncer pensó que tenía la última palabra, pero déjame decirte que no la tenía. Y hoy, mientras grabamos esto, estamos en otra espera. No vamos a dar detalles por respeto y por cuidado, pero sí queremos deciros en este episodio que esto no nace de la teoría. Estamos esperando resultados esta semana en nuestra propia casa. Y tenemos que dejar claro que no sabemos lo que va a pasar mañana. Y lo que podemos decir con todo lo que hemos vivido no es que nos duela, es que en medio de esto hay paz. Confiamos en lo que Dios tenga para nosotros en esta temporada, sea lo que sea. Porque creemos que seguimos en sus manos, incluso cuando el camino duele. Cielo, y es que creo que es importante clarificar que hay dos formas de esperar y no son iguales. Esta distinción puede cambiar cómo estás viviendo tu espera ahora mismo. La espera pasiva es aquella en la que nos quedamos paralizados esperando que algo caiga del cielo, sin crecer, solo esperamos que la situación cambie para entonces volver a vivir. Pero hay otra forma de esperar, ¿no? La espera activa, que es diferente. Es caminar en la oscuridad confiando en quien conoce el camino, aunque tú no puedas verlo. Es seguir siendo fiel en lo pequeño mientras esperas lo grande. Abraham siguió caminando. Bartimeo siguió gritando. María siguió yendo al sepulcro. No se quedaron quietos en ningún momento. Y creo que es importante que aclaremos, cielo, que la espera activa no acelera el tiempo de Dios, pero nos prepara para recibir lo que viene. Dice el Salmo 27, 14, aguarda al Señor, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, aguarda al Señor. Dice aguarda, dice espera, pero también dice alienta tu corazón mientras esperas, mientras aguardas. Son dos cosas que te está pidiendo hacer al mismo tiempo. Y quiero hablar también de algo que quizás no hayáis oído nombrar así nunca: el silencio habitado. Así es, hay silencios que están vacíos, pero también hay silencios que están llenos. El silencio vacío es ausencia. Sin embargo, el silencio habitado es presencia sin palabras. Por ejemplo, cuando una persona que amas mucho está a tu lado y aunque no diga nada, no es incomodidad, es intimidad. Hay momentos en la vida de fe en la que Dios no habla con palabras, pero su silencio en ningún momento es abandono. Realmente es una forma diferente de presencia. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones: bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y esa creo que es la respuesta a la pregunta que hicimos al principio. ¿Es el silencio de Dios abandono o presencia? Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No esperar que el silencio acabe, sino aprender a esperar dentro de ese silencio. José, es que al final el silencio de Dios
no es ausencia. Así es. Nunca ha sido ausencia. Nunca va a ser ausencia. En la oración hay momentos de luz y momentos de oscuridad. Y los momentos de oscuridad no son menos oración. Son a veces la oración más profunda, decía Henry Nouwen. Creo que la espera, aunque muchas veces no lo veamos así, no es tiempo perdido. Así es. Creo que es un proceso. Y en ese proceso muchas veces pasan cosas que no podrían pasar si no hubiesen sido de esa manera. Así es, ¿no? El propio carácter se forma en la espera, la confianza que ya no depende de lo que se siente, la fe que no necesita ver para creer. Esas cosas no se aprenden en los momentos de abundancia, se aprenden en los momentos de espera. José, muchas veces hemos puesto el ejemplo de la semilla e incluso la propia Biblia pone el ejemplo de la semilla, habla de la semilla, ¿verdad? Una semilla no hace ruido mientras crece. Pueden pasar meses sin que veamos señales visibles de que esa semilla está creciendo. Pero si nos ponemos a pensar, debajo de la tierra está pasando de todo. Y tu espera puede parecer eso, pero si sigues siendo fiel, algo está creciendo aunque no puedas verlo todavía. Y a veces los frutos de la espera no tienen la forma que nosotros imaginábamos. Pero Dios sabe hacer alimento incluso en temporadas en que nosotros solo habríamos llamado pérdida. Quizás tu espera un día sea un refugio para alguien que todavía no sabe cómo sostener la suya. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Una última cosa antes del cierre. La espera en soledad es muy diferente a la espera acompañada. En soledad, las preguntas se convierten muchas veces en sentencias. En compañía, alguien puede decirte, yo también he pasado por esto. Si estás en una espera larga y dolorosa, busca a alguien con quien compartirla. Quizás pueda ser un amigo, una comunidad, un líder espiritual, alguien que te pueda acompañar en el camino. No porque ellos vayan a tener las respuestas que Dios todavía no te ha dado, sino porque el amor humano es uno de los idiomas en los que Dios habla. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y cerramos como siempre poniendo todo esto delante de Dios para quien está en espera. Señor, hay personas escuchándonos ahora mismo que llevan esperando mucho tiempo, que tienen una promesa en el corazón que todavía no ha llegado, que a veces ya no saben si siguen esperando con fe o si solo se han acostumbrado a vivir con el dolor. Gracias por Abraham, que esperó 25 años y tú no le abandonaste. Gracias porque María vivió ese sábado de silencio sin saber que venía el domingo. Gracias porque Bartimeo gritó aún más fuerte y tú te detuviste a escucharlo. Hoy quiero darte gracias por la vida de Carmen, mi madre. Gracias por lo que hiciste en ella en ese proceso. Gracias porque el cáncer no fue el final de su historia, fue el camino por el que ella te encontró de una manera nueva. Y hoy sabemos dónde está. Y eso no quita el dolor, pero lo cambia todo. Y pedimos por nuestra casa esta semana. Tú sabes por quién. Confiamos en lo que tú tienes para nosotros, sea lo que sea. Y pedimos por quien está en espera ahora mismo, por quien tiene miedo de lo que puede llegar. Por quien está en ese sábado de silencio sin poder ver todavía el domingo. Que sepa que tú estás en el silencio con ellos. Que tus planes son mejores que los nuestros, aunque a veces duelan. Que soltar la mano en tus manos no es perder, es confiar. Antes de despedirnos, una recomendación para esta semana. Si este episodio te habló sobre la espera, te dejamos una película que lleva décadas hablando de lo mismo, sin palabras religiosas. Se llama La vida es bella, de Roberto Benigni. Tenla cerca si estás en tu sábado. Y si este episodio te llegó, si crees que puede ayudar a alguien que conoce que está en su propia espera, envíaselo.
No hace falta que escribas nada. Con que se lo mande es suficiente. Puede que lo necesite mucho más de lo que imagina. José, no nos podemos ir hoy sin nuestro hashtag. ¿Y qué tienes pensado para hoy? Creo que es muy sencillo y es Dios, ¿por qué tardas? ¡Wow! Me encanta. Que Dios te bendiga y te sostenga esta semana. Recuerda que el domingo existe, aunque hoy todavía sea sábado. Nos vemos la próxima semana aquí en Fe Café Podcast. Chao. Chao.